Hermanos, Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Y con nosotros el pastor Santiago Dixon Gutiérrez, quien trae la palabra del Señor para tu vida. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Somos TCD, una familia visionaria. Amén, amén, amén. Qué bueno. Gracias en esta mañana. Una mañana maravillosa. Una mañana de gloria, de la presencia de Dios. Qué bueno que debemos pedir que Dios transforme todo lo que hay en nosotros desde el interior. Aleluya. Qué maravilloso es escuchar un canto, todo lo que hay en mí, dentro de mí. Qué bueno escuchar esa canción, escuchar esa ministración delante del Señor. Así que bendiciones a todas y a todos, a los niños, a los jóvenes, a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la provincia de Chiriquí, de Panamá y el mundo entero. Dice que la palabra que sería predicado este evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. Bien, hay cosas maravillosas y buenas que Dios hace en nosotros. Cada día recibimos de Dios cosas importantes, confirmaciones maravillosas que Dios hace. Cada día, por ejemplo, yo experimento un mayor acercamiento a la palabra, una revelación fresca, voy recibiendo cada momento y unido a algunas personas, pues algunos tutores, uno va recibiendo revelaciones. Me gustaría brevemente en esta mañana escuchar algún testimonio de alguna hermana o algún hermano que haya experimentado esta semana, si usted ha experimentado algo especial de parte de Dios, usted lo pueda compartir con todos los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que damos lugar a algún hermano, alguna hermana que quiera expresar, quiera dar un testimonio de lo que Dios ha hecho o hizo en el transcurso de la semana. Le escuchamos. Pastor, solo quería compartir algo el día María viernes. Isabel González. El viernes, mientras compartía usted el mensaje, bueno, yo estaba así meditando y el Espíritu iba trayendo cosas a mi vida, recordando algunas cosas, y me recordó aquella ocasión en que enseñaron aquí unos domingos atrás, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese momento que se enseñó esa palabra se nos enseñó y se nos mostró la verdad. A mí se me mostró una verdad, que cuál era mi condición real delante del Señor. Y bueno, yo procedí a dejar que Dios trabajara y a entregarle todo, así como que si es el primer día que yo conozco a Jesucristo, como si fuera el primer día. Y bueno, de ahí empezaron a suceder varias cosas que me han ido haciendo como más sensible, como usted comparte, más sensible a la palabra, como un entendimiento que no era natural para mí, no era corriente. Y el viernes, mientras estaba allí y estaba hablando de que nosotros debemos vivir la libertad y tener la autoridad, el Señor me mostró que yo había estado viviendo bajo la maldición del enojo. Así, ese pensamiento vino a mi vida y a mi corazón. Pero lo interesante no es que eso yo lo recibí así, sino lo que ocurrió después. Vino una paz, una tranquilidad, una felicidad interna que yo no se la puedo explicar con palabras, porque eso, tener el conocimiento de cómo yo había estado viviendo me ha hecho como libre. Ya no me siento como amarrada internamente, sino libre. Y bueno, de ahí para acá ha sucedido lo que usted dice, la palabra se ha hecho como evidente, la puedo discernir bien, el mensaje de Dios para mi vida. Y quiero compartirle esto a todos los oyentes. Si usted se siente confundido, usted entréguele todo al Señor. Dice que Él, cuando entregamos nuestras vidas a Él enderezará nuestras veredas. La vida nuestra tiene muchas veredas y debemos empezar a dejar que Él entre por ellas
para que tengamos una vida de justicia. Bendiciones. Amén, amén, amén. Qué bueno. Gracias, hermana. Porque el día viernes estuvimos hablando de unos principios que debemos tener en la vida para desarrollar una vida satisfactoria. Y primero dijimos que debíamos estar conscientes de nuestra redención, que somos redimidos de la maldición de la pobreza, la enfermedad y de la muerte espiritual. Segundo, dijimos, el segundo principio, la palabra de Dios, que debemos acudir a ella constantemente, con diligencia y oración. Tercero, dijimos que debíamos desarrollar la fe y tiene que ver que la fe obra milagro, obra resultado y que debíamos desatar esa fe en nuestra vida. Que la llave de la fe es la confesión, según Romanos 10:10. Ahí dijimos. Número 4, dijimos que debíamos empezar a pensar bien, pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas del Señor y no de acuerdo a lo que otro está diciendo, sino de acuerdo a las promesas. Quinto, dijimos que debíamos ejercer la autoridad impartida por Dios a sus hijos, que Dios impartió autoridad a sus hijos. Y número 6, dijimos que el ministerio de Jesús actualmente está activo, está trabajando a favor de su iglesia, a través de sus hijos, a favor de todos aquellos que le reciben. Y número 7, dijimos que es importante la palabra que hablamos y desafiamos a los hermanos que debíamos cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos diariamente en el hogar, con la familia, con los hijos, no solamente que tengamos palabras bonitas cuando vamos a orar, cuando tengamos palabras lindas, cuando estamos en la iglesia, levantamos nuestras manos y expresamos palabras. ¡Ah, qué palabras preciosas decimos! Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del hablar en la casa, de hablar entre nosotros, de dirigirnos. También número 8 mencionamos en Él, en Jesucristo, que tenemos y debemos gobernar nuestra vida. Número 9, recibir al Espíritu Santo y por qué el cristiano debe hablar en otras lenguas constante, permanentemente en su vida. Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la salvación. Vamos a hablar sobre la salvación. Queremos que usted descubra los pasos de la salvación, los pasos de la salvación. No pueda descubrir eso. La promesa cumplida. Actualmente vivimos y disfrutamos o debemos disfrutar las verdades y promesas del nuevo pacto que Jesús compró con su propia sangre. Eso debemos saber. Tu vida cristiana, tus riquezas, tu salud, la vida victoriosa están basadas en las promesas que están registradas eternamente en la palabra de Dios. Ahí se basa el éxito tuyo, la victoria tuya. Pues, dice Romanos 5:17, pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justo, reinarán, escucha la palabra, reinarán en la vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Usted está destinado para reinar en esta vida, según este texto y según otros textos de la palabra del Señor. Usted y yo estamos para reinar en esta vida. Romanos 5:17 en la versión Dios habla hoy. El texto base de hoy para la salvación se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí está escrito: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Voy a contarle brevemente la historia de un hombre que pasó una tremenda angustia en su vida, una angustia terrible, peligro de muerte. No sabía
prácticamente qué hacer y encontró en su desesperación la forma de salvar su vida. Y él dijo y exclamó un grito con urgencia. Este hombre se llama Pedro. Dice que terminada Jesús de alimentar 5,000 personas, los envió pasar al otro lado. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Un éxito rotundo y después el Señor le dice, avancen. Hay que ir al otro lado. Mateo 14, 22. Eso ocurrió después de que Jesús alimentara 5,000 personas. Es cierto que a veces hay cosas hermosas en nuestras vidas, pero nadie sabe lo que nos espera mañana. Nadie sabe lo que nos espera dentro de las próximas horas. Nadie sabe. Hay cosas que en el momento uno se siente chévere, uno se siente gozoso, uno se siente con alegría, pero en fracción de segundo las cosas pueden cambiar. Eso pasó con los discípulos. Luego que ellos estaban en la alta mar, esa noche, ya muy tarde, Jesús llegó para reunirse con ellos en medio del mar. Caminó sobre las aguas para llegar a donde estaban los discípulos desesperadamente para salvar su vida por su propia fuerza, por su propia capacidad. Y vemos a Jesús en la segunda figura caminando sobre las aguas. Ahí Jesús, 14:25. Jesús se acercó a la barca a donde ellos estaban. Allí, caminando sobre las aguas. ¡Qué maravilloso! Luego que Jesús, la tercera figura, Mateo 14, 26, 27, dice la palabra, y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. El miedo. Note que el miedo es uno de los factores negativos que desgasta nuestra vida. El miedo. Y qué bueno que en medio de circunstancias difíciles tenemos a Jesús que nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Tres cosas importantes. Ánimo, Jesús dijo, yo soy y no debe temer. En la vida nos enfrentamos a esa realidad. Cuando escucharon esa palabra, especialmente Pedro, en la figura número 4, se sintió motivado para dar ese paso de fe. ¿Verdad que hay cosas que nos motivan para dar ese paso de fe? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven, tú puedes hacerlo. Con Jesús podemos caminar en medio de las circunstancias. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche, nuestra vida cristiana de toda persona es motivante que uno sienta una alegría maravillosa y uno ve que camina sobre circunstancias y uno nota aquello, pero hay momentos que esas situaciones no son así como estamos pensando. Y algunos decimos, pero a mí me dijeron que con Cristo Jesús todo me iba a ir bien. A mí me dijeron que iba a tener bendiciones abundantes. A mí me dijeron que cuando venía Jesús todos mis problemas se acabarían, se terminarían. Ese no es el problema. Con Jesús todos los problemas se acaban,
Todas las situaciones las podemos sobreponer. El problema somos nosotros. El gran problema sobre nosotros. Pedro caminó sobre las aguas y la próxima figura nos lo demuestra. Que el problema no fue Jesús. El problema fue Pedro. Versículo 30. Dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento, las circunstancias, los problemas, las situaciones, tuvo miedo. Miedo cuando vieron a Jesús que venía hacia ellos. Ahora Pedro en las aguas empezó a ver el viento fuerte. De veras que cuando uno tiene una situación en la vida y se complica, nos entra el miedo, el temor y toda clase de cosas viene sobre nuestras vidas. Yo no sé si eso pasa con usted, pero pasa con nuestras vidas. Y dice que comenzando a hundirse, ahí vemos a Pedro que empieza a hundirse. Ah, qué tremendo. Pero qué bueno que Dios nos ha dejado una boca. Dios nos ha dado una forma de expresar. Quizá un oyente no va a dar un gran grito, pero su gemido también es escuchado en la presencia de Dios. Su grito también es escuchado. Y dio un grito. Pedro, hundiéndose, dio un grito. Señor, sálvame. Mi pregunta es, cuando estamos en la situación más difícil de nuestra vida, ¿a dónde damos nuestros gritos? ¿A quién gritamos? ¿Cómo gritamos? ¿De qué manera decimos las cosas? ¿No? La Biblia dice en Marcos 10:27, pero para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándole fijamente, pero no para Dios he hecho, para Dios todo es posible. Tenemos que caminar con ese principio. Para Dios todo es posible. Y posiblemente el apóstol Pedro se dio cuenta que el único que podía sacarlo de las aguas era Jesús. Y ahí aprendió una lección, a no depender de sus capacidades, de su fuerza, de las cosas materiales, de lo que tenía, sino de Jesús. En la vida exactamente pasa eso. Los desafíos o las circunstancias nos dan miedo. Nos da miedo de lo que pueda pasar en nuestra vida, de lo que pueda pasar en la familia, de lo que pueda pasar con el hijo. El miedo al fracaso. Todo el mundo tenemos miedo a fracasar. Un niño puede aprenderse la lección, pero con el miedo de que no pueda responder o del profesor, puede ser que conteste mal. Y el otro miedo que se va a añadir cuando llega a su casa, ¿qué le va a decir su mamá? Todos tenemos miedo al fracaso, miedo a lo que dirán. ¿Qué dirán si me consagro? ¿Qué dirán si me dedico a la iglesia? ¿Qué dirán si leo la Biblia? Me van a decir que soy un fanático. Miedo, miedo a lo desconocido. Ahora vivimos un tiempo del miedo a lo desconocido. Todos nosotros al principio cantábamos cantos hermosos. Cuando allá se pase lista, yo mi nombre fielmente responderé. Pero ahora no cantamos ese canto porque tenemos miedo a lo desconocido. Eso vivimos. Miedo a no impulsar, a dar un grito. Si grito, ¿me escuchará el Señor? Si oro, ¿me escuchará? Si llamo, ¿me escuchará el Señor? Si clamo, ¿lo va a hacer el Señor? Pero quiero decirle, el miedo también puede ser un impulso de un grito de esperanza. El grito que dio Pedro jamás se imaginó lo que podía ocurrir. Cosas en la vida que no nos dejan vivir como Dios quiere que vivamos.
¿Qué cosas hay en la vida que nos están acechando, que impiden que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere? Uno de esos es el pecado. El pecado por haber rechazado a Jesús. Toda persona que rechaza a Cristo está en pecado. Por cuanto no creyeron en mí, dijo Jesús. Hay que creer en Jesús. Hay que recibir a Cristo. No importa qué capacidad tenga usted, qué posición tenga. Es impresionante en el día de hoy cuando la gente piensa que el evangelio es cualquier cosa, pero ahí está la esperanza. Otra cosa, hay gente que vive bajo culpabilidad, culpándose de todo lo que hace. Eso no te ayuda a vivir felizmente. Eso no te ayuda a vivir como Dios quiere que vivas. Otras personas viven bajo la condenación constante. Dios no te creó, Dios no te salvó, Dios no te perdonó, Dios no te llamó, Dios no te inscribió en los cielos para que tú vivas bajo condenación. Hay quienes no nos deja vivir feliz la enfermedad. Es triste ver jóvenes, niños, adultos, personas que son atacados ferozmente por las enfermedades. Y qué terrible que muchos no conocen las armas espirituales para sobreponerse a esa enfermedad. Yo quiero decirte, hermano, cuando tú tienes una enfermedad, cuando estás pasando por una situación en tu familia, no digas, algún día Dios va a sanar. No, no, no. Retrocede a 2000 años atrás. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él llevó tu problema. Él llevó tu enfermedad. Él llevó nuestras luchas. Él la llevó en la cruz del Calvario. ¿Qué tienes que hacer? Apropiarte de eso hoy. Declarar lo que dice la palabra del Señor. Otras personas son atacadas por la ansiedad. No lo deja vivir. Otros, la carencia financiera. La carencia financiera. Y otra, las relaciones rotas. Eso no deja a las personas a vivir porque viven bajo los miedos. La Biblia es una autoridad. Es una autoridad actualmente. Dice que usted y yo fuimos salvados para reinar como rey. Eso dice la palabra. Sobre todas las cosas que tratan de derrotarte, sobre todas las cosas que tratan de dominar. Y tú tienes que aprender a dominar, tener dominio como un rey, sobre los retos, sobre las circunstancias. Cristo te salvó para reinar sobre las circunstancias, para reinar sobre los retos. Pero, ¿cuál es el grito de Pedro? Que lo salvara. ¿Lo salvara de qué? ¿De qué cosa puede ser salvado? De la muerte eterna. El único que nos puede salvar de la muerte eterna se llama Jesús. ¿Qué involucra la muerte eterna? Separación completa de Dios. Una separación total de Dios. De eso el Señor Jesús vino a librarnos. ¿Qué hizo Jesús? La próxima figura que sigue. Pedro estaba al borde de la muerte completa, al hundirse. Pero Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué mucha gente no recibe de parte de Dios? Porque dudamos de lo que Jesús dijo. Note lo que hizo Jesús. Extendió su mano. Hace 2000 años, Jesús extendió sus manos para sacarte de donde tú estás, de la situación, de la condición.
Si usted todavía no tiene a Jesús, Él extendió su mano, ha extendido su mano para sacarte del pecado, para sacarte de la condenación, para sacarte de la culpabilidad, para sacarte de la enfermedad, para sacarte de las relaciones rotas, para sacarte de donde estás. Dos cosas dieron en este espacio de tiempo. Dos cosas se dieron. Uno, la mano del Señor se extendió. En este espacio de tiempo que hemos tenido, desde la muerte de Cristo hasta acá, Jesús extendió sus manos para sacarte de esa situación en la cual te encuentres tú como hombre o mujer o joven o niño sin Cristo. Sin Cristo te hundes a lo profundo de la eternidad sin Dios, pero con Cristo Él te levantará hacia la vida eterna. Lo segundo, ¿qué fue lo segundo que se dio? El retorno de Pedro a la fe. Jesucristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reflexiona. La vida cristiana no es por obra. La vida cristiana no es por esfuerzo. La vida cristiana no es por capacidad. La vida cristiana no es por inteligencia. La vida cristiana es por fe. Por fe. Te lanzas por fe, caminas por fe y estamos caminando por fe. Yo nunca he ido al cielo, pero creo lo que dijo Jesús. Nunca he visto a Cristo en persona, pero creo que Jesús vino, murió y resucitó. La vida cristiana, amigo, no se camina por religiosidad. No porque pertenezca a una iglesia. No es porque usted va a una iglesia. No porque usted fue bautizado en una iglesia. No porque usted sencillamente se hizo miembro de una iglesia. La vida cristiana es por tener a Cristo, que Él te tome de sus manos y te lleve. El grito de Pedro fue: sálvame. ¿Cuál es el grito suyo en esta mañana? ¿De qué nos puede salvar Jesús? Dije que Él nos puede salvar de la muerte eterna. Juan 10, 28, 30 dice la palabra: yo le doy vida eterna, dijo Jesús. Nunca perecerán. Eso de perecer no significa en esta vida, significa después de esta vida. Porque en esta vida está establecido que todos muramos y después venga el juicio. Pero Jesucristo está hablando de una eternidad. Nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Escuche, nadie me las podrá arrebatar de las manos. Mi pregunta es: ¿ya te dejaste tomar de la mano de Jesús? ¿Ya Jesús tomó tu vida? Amigo, amiga, hermano, ¿Jesús ya tomó tu vida? Pues escucha lo que dice la promesa de Dios: ni nadie podrá arrebatarla de la mano. No importa que usted haya recibido a Cristo alguna vez y se haya separado. Jesús sigue tus pasos. Jesús no te ha abandonado. Dice la Biblia: mi Padre que me las ha dado es más grande de todos. De la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¡Wow! De las manos del Padre. Jesús tomó las manos de Pedro. Jesús, cuando tú decidiste y clamaste y pediste salvación, perdón, Jesús te tomó en sus manos. Y Él nunca te dejará. En conclusión, le invito a usted en esta hora a apropiarse de las palabras de Dios para este momento. La palabra de Dios para este momento dice, segunda de Pedro 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La salvación no se debe a los hombres, ni a una religión, ni a una organización. La salvación es por Dios y Él nos llamó con llamamiento santo
no conforme a nuestras obras, no conforme a lo bueno que seamos, no conforme a lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted fue llamado y es llamado antes de cualquier cosa. Ahí hay una imagen que el Señor extiende la mano para ti en esta mañana. Tú estás al otro lado, estás en el mundo. Jesús está en la otra parte, pero la cruz es la unión entre la tierra y el cielo. Jesús extiende sus manos. Depende de ti si la tomas. Cuando tú recibes la mano de Jesús y la tomas, abundante perdón vas a recibir. Que nunca el Señor se recordará más de tus pecados. Nunca el Señor se acordará de las situaciones pasadas tuyas. No es, según Primera de Juan 1:7, no es por la confesión que tú vas a tener perdón o acercamiento a Dios, es por la sangre de Jesús. Por la sangre de Cristo, usted y yo somos trasladados de las tinieblas a la luz. Usted ahora, si ha recibido a Cristo, anda en la luz. Si todavía no ha recibido a Cristo, anda en las tinieblas. Hoy es el momento que usted dé el paso por la cruz de Cristo. Ahora, en Jesús, cualquiera que sea tu necesidad, acude a Cristo. No al pastor, no a fulano, no a mengano, acude a Cristo. Pedro no llamó a la barca, Pedro llamó a Jesús. Pedro vio a Cristo. El único que lo podía levantar de hundirse completamente fue Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús? Porque el pastor Dixon, ningún pastor es tu salvador. Somos canales, somos colaboradores. Jesús es tu único salvador. Jesús es tu único sanador. Jesús es tu único proveedor. Jesús es tu única paz. Él dijo, yo soy, no temáis. Ánimo, le dijo. Yo soy, no temáis. Y las mismas palabras Jesús nos las dice en este día. Yo soy, en medio de tu circunstancia en el hospital, o en tu casa, o en tu empresa, o en lo que te encuentres. Jesús dijo, yo soy, ánimo, no temas. En Jesús se disipan los temores. Es en Cristo, no es en otra cosa, no es escuchando que la marca de la bestia, que este es un chip, que tú tienes que confiar en tu Jesús. Oiga, si Jesús en su tiempo pagó impuestos y obedeció a las autoridades, ¿qué de usted y qué de mí? Amigo, amiga, amados hermanos, en esta hora, en esta tempestad que vivimos, que ha venido repentinamente, el único que camina y nos ha afectado sobre todo el mundo se llama Jesús. Y Él, cuando das el grito, y le dice Jesús, sálvame. Jesús, soy sano. Jesús, ayúdame. Cuando tú haces ese grito, Él extiende su mano. Depende de ti si tú das el grito de gracia. Cuando tú das el grito de gracia,
Jesús dice, ven. Por eso él dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Ahí está el secreto de la salvación para usted, amigo, para usted, hermano, para usted que se ha descarriado, para usted que está en problemas, para usted que está en dificultades, para usted que está en lucha, para usted que está en situaciones diversas. Del grito de gracia. El único que está para escucharte se llama Jesús. Y Él te sacará a flote y entrará en tu vida como entró en la barca con ellos. Y Él entrará en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Y nada se va a oponer. Porque Jesús está contigo y va contigo. En esta hora yo te desafío a los amigos, a los amados hermanos que están pasando momentos difíciles. Todos la estamos pasando. Unos más que otros. Pero Jesús está a las puertas. Jesús nada lo domina. Jesús todo lo controla. Esta mañana fui a mi ropero y vi un suéter que dice, Él tiene el control de todo. No me lo puse porque el logo está en la parte de atrás del suéter y quería mostrarlo adelante. Él tiene el control. En medio de estas circunstancias, exaltamos a Jesús. Su presencia es maravillosa. Si ahí donde estás, puedes levantar tus manos. No importa quién usted sea. No importa qué posición tengas. Lo cierto que Pedro era más diestro que usted y Pedro hacía cosas más grandes que usted, pero en el momento de su vida se hundió. Porque no importa a dónde hemos escalado. Escuché un médico decir en estos días, nos hemos sentido limitados, impotentes con este asunto de la pandemia. Y en esta semana, orando al Señor, el Señor me hizo sentir que cuando el faraón, en medio de las plagas, le decía a Moisés, clama a tu Dios. Y yo dije, que esto es el Señor que me ha revelado esta semana. Cuando un gobernante empiece a reconocer a Dios y a decir, señores, vamos a buscar a Dios, vamos a clamar a Dios, esto terminará. En la semana, cuando mi esposa y yo fuimos a vacunarnos, la segunda vacuna, nos dijeron, quiera Dios que esto no repunte, porque está establecido que demorará 3 años. 3 años. Yo dije que serían 5 años. 5 años. Y eso lo dijo uno de los especialistas. Pero en medio de esas circunstancias, Dios está. En medio de la situación de Egipto, Dios estaba con su pueblo, con Moisés, y todo lo que Moisés le pedía, Dios lo hacía. Y cuando el hombre de hoy deja al lado su prepotencia, deja al lado su orgullo, deja al lado su autodependencia, deja al lado su propio Dios y se acerca a Dios, Dios hará el milagro, no en 3 años, en fracción de tiempo. ¿Cuál era el problema de Egipto? Que el faraón pedía arrepentimiento, pero volvía a las mismas acciones.
Pero Dios es un Dios de misericordia. Amados hermanos, Jesús es el que podemos acudir. Levante sus manos